Voy a presentar pantalla. Bien. ¿Me confirman entonces si están viendo mi pantalla y me escuchan bien? Por favor. Sí, señor. Qué bien. Entonces, ayer habíamos quedado en el tema de transferencia automática, iniciando este tema. De hecho, habíamos hecho una conversación introductoria a este tema, viendo el tema de planta eléctrica, que van pues de la mano, ¿no? Como lo habíamos dicho el día de ayer, ¿listo? Entonces, básicamente es un equipo que nos permite hacer automáticamente, como su nombre lo indica, pues transferencia de unidades de generación de energía. ¿Listo? Nosotros podemos estar conectados de la red eléctrica o podemos estar conectados de un generador, de un banco de baterías, y este aparatico nos permite intercambiar esas fuentes de energía, ¿sí? Esas fuentes de energía, entre ellas, de hecho, sincronizarlas y si van a actuar dos fuentes de energía al mismo tiempo, sincronizar. ¿Y qué es sincronizar? De que las dos ondas generadas de la fuente de energía se encuentren, ¿listo? Tienen que ser prácticamente iguales, ¿sí? Tienen que tener entonces la misma fase, el mismo periodo, la misma tensión, la misma frecuencia. Y bueno, esos son los cuatro parámetros que hay que tener en cuenta al momento de poner en paralelo dos equipos generadores, ya sea dos generadores síncronos o dos fuentes de generación. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí solamente vamos a tocar el tema muy superficialmente. Es un equipo que lleva sensores, eh, lleva medición también de la corriente, de la potencia que se está consumiendo, ¿sí? Espérame un momentito, por favor. Entonces, me disculpan, ¿sí? Qué pena con ustedes. Bien, entre los equipos generadores de los que hablábamos, pues están las baterías o banco de baterías, que son varias baterías o un grupo de baterías conectadas en serie o paralelo o mixto, ¿listo? O conexión mixta, es decir, algunas en serie y otras en paralelo. ¿Listo? Todo eso se hace con el fin de sacar un voltaje 48 voltios, 24 voltios, ¿sí? Y aumentar la corriente que pueda entregar ese banco de baterías. ¿Listo? Acuérdense, y si no se acuerdan de una vez para el apunte, que la potencia en los bancos de baterías no se da en vatios, no se da en kVA, no se da en kilovoltamperios reactivos, aunque se pudiese, pero está normalizado darlo en unidades de medida amperios hora. ¿Listo? Ah, no sé por qué me hace ese comportamiento extraño el mouse, porque ya tengo que cambiarlo, ya está muy viejito. Bien. Básicamente, pues así está hecha una batería, de una placa negativa, una placa positiva. Entre ellas hay una circulación de corriente por efecto químico. ¿Y por qué ese efecto químico? Pues porque la composición de ambas placas o ambos electrodos, positivo y negativo, pues a través del tiempo hacen un intercambio de electrones y por lo tanto se alteran químicamente. ¿Listo? Ahora bien, ayer veíamos que el banco de baterías servía para los circuitos regulados, que son esos circuitos que solemos ver cuyos tomas están pintados de naranja o son naranja, o pues también pueden tener una etiqueta que indique que es un sistema regulado.
y, digámoslo así, la onda y la calidad de la energía y la calidad de esa tensión que se provee en esos tomas suele ser mejor o debería ser mejor, y ese es el propósito, que de pronto de la red eléctrica. ¿Listo? Aquí hablamos entonces del principio de funcionamiento de la batería, más por conocimiento. Lo que les decía, sí, la alteración es una alteración que químicamente le llaman redox o reducción de uno de los materiales, ¿sí? De esta manera, pues pierde electrones y se oxida, y ese efecto químico es el que nos proporciona la energía. Por eso las baterías tienen una vida útil. ¿Eh? Después de un tiempo, pues deja de haber ese efecto, porque uno de los materiales, pues prácticamente pierde todos sus, se oxida y pierde o se adhiere al otro material, ¿listo? Pierde su masa. Entonces, eso sería para el polo negativo, ¿no? El que entrega los electrones. Para el polo positivo, entonces, es el que recibe, se le llama ánodo. Al negativo se le llama cátodo, ¿bien? Y ese es el que ganaría entonces los electrones y aumentaría la masa. Aquí está descrita la composición de una batería. La verdad que una batería es muy sencilla de armar. Ustedes por YouTube o por algunos videos sé que de pronto han visto que es muy fácil armar una batería. Y bueno, estos efectos químicos ahora han adquirido una gran importancia, porque con este efecto químico se hace el hidrógeno. Es un combustible que se está utilizando ya para reemplazar los combustibles fósiles, ¿sí? ¿Y cómo se saca el hidrógeno? Haciendo una electrólisis. El mismo efecto de la batería. Separamos la molécula de agua, que ¿quién no ha tomado agua H2O? ¿Quién no la ha tomado? Entonces separamos la molécula del hidrógeno y la del oxígeno, y pues el hidrógeno se comporta como un gas. Podemos reemplazar energía del petróleo con hidrógeno. Y en la reducción o el residuo del hidrógeno, pues es agua. Entonces, ahora bien, la electrólisis, como su nombre lo indica, necesita energía. O sea, hacer esto necesita una fuente de energía, y se está sacando de parques solares y de parques eólicos, más que todo. Bien. En el canal hay un documental eh, que resume ese adelanto tecnológico y que ya Alemania lo está implementando. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, duda, aporte también? ¿Están escuchando bien? ¿Alguien quiere entrar Profe, por ahí? recuérdeme, disculpe, recuérdeme que usted dijo de la batería unidades de medida de qué. No recuerdo casi, Mírenlo, o acá sea. está. Amperios hora. La capacidad de carga de la batería, o la potencia que es amperio hora. Se escribe H minúscula. Y bueno, está buena la pregunta para la diapositiva que sigue. Las características de la batería. ¿Cómo yo voy, pido una batería o dimensiono una batería? Pues, ¿qué tecnología la necesito? Si de pronto es para una batería solar, de gel, de ácido plomo, de litio. Bien. La tensión de la batería. Esta tensión pues es en DC, 12, 24, 6 voltios, 2 voltios. Manejamos ese rango de voltaje, 48 voltios. Bien. La energía de la batería. Bueno, la capacidad de carga de la batería se mide en amperios hora. ¿Cuántos amperios es capaz de entregar en una hora
una batería. Eso es lo que quiere decir, no se confundan, muchachos, ¿sí? Muchas veces cuando confundimos las unidades de carga con las unidades de energía. ¿Sí? A pesar de que, mire, ambas tienen horas, ¿sí? Y uno diría que son iguales, pero no, la una es la energía, que es en potencia por hora, y la carga es en amperio hora. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una batería de 100 amperios hora. Pues que si usted le coloca a funcionar y a depender de él un soldador, por ejemplo, que consuma 100 amperios, pues solamente esa carga le va a durar una hora. Así es que dimensionamos las baterías de los sistemas fotovoltaicos. Por eso lo primero que hacemos, el cuadro de cargas. ¿Cuánta corriente me consume? Y de acuerdo a esa corriente, pues yo elijo las baterías o la cantidad de baterías. O la capacidad o carga de esa batería. ¿Quedó claro? De pronto, alguna duda. Ojo con estos otros dos términos no menos importantes, factor de autodescarga. Por más que nosotros queramos y guardemos una batería y la dejemos del piso y eh, se autodescarga la batería, ¿listo? Hasta por rozamiento de viento. El mismo eh, rozar del aire descarga la batería. También es importante no dejarla eh, acortar su vida útil. ¿Sí? Y cómo yo establezco la vida útil. La placa de características de la batería me habla de unos ciclos, de 1800 ciclos, 3600 ciclos, 700 ciclos. ¿A qué hace referencia esto? A la cantidad de veces que la batería se descarga a 0 voltios. Por eso es importantísimo no dejar, y creo que muchos fabricantes, desde que salieron los teléfonos y los smartphones, no es recomendable dejar ir a la batería a cero. ¿Listo? Bien. Acorta su vida útil, puesto que se gasta los ciclos, que es la medida de durabilidad o de vida útil de las baterías. Vamos a ver si por acá miremos, aprovechemos y miramos, o están de afán. Miramos entonces una placa de características. Batería solar, por ejemplo, que es la que nos atañe a nosotros. Sí, sí. ¿Lo sabían? ¿Sabían de este tema? ¿De pronto alguien lo ha trabajado? Sí. Bueno, si no lo sabían, vamos aprendiendo un poco más. Esta está muy pequeñita. Características. Esta también. Abrir la imagen. Ah, pues, no, me salen muy pequeñas. Bueno, aquí sí lo ve. Epa. Aquí nos da las especificaciones de la batería. En este caso, oye, ¿por qué no me deja aumentar más? Hasta ahí. Bien, ahí lo ven bien, el cuadro. Este primer cuadro habla de ciclado profundo. Listo.
Y nos da que 31 ciclado profundo, 2 voltios. Bueno, da las dimensiones de la batería, el voltaje, los amperios hora, la energía, la capacidad de reserva, la descarga también. Pero no me está dando la información que yo quiero mostrar. Características de batería solar. Entonces uno se complica la vida. Eh, no, ya, vamos con eso. Mire, bueno, aquí esta sí la ve. Está un poquito pixelada, pero se alcanza a ver que los ciclos de vida aproximados de esta batería, de hecho era la misma que estábamos viendo, aquí está la información que quería, listo, está en 2200 ciclos. ¿Listo? Entonces, si se deja descargar totalmente una descarga profunda, solamente aguantaría 325 ciclos. Si se deja descargar solamente hasta el 25%, ¿sí? Y vamos a hacerlo acá, dibujarlo un poquito. Demo. En esta parte me está diciendo el porcentaje de descargas. Y 100% pues sería una descarga profunda, ¿sí? Ojo, no lo van a confundir con la cantidad de carga. 100% que está indicando esta tabla, está hablando de la vida útil. ¿Sí? Y miren cómo se reduce y confirma lo que les estaba diciendo ahorita, la vida útil cuando se deja descargar a profundidad una batería. Bien, lo comprobé, me costó un poquito de tiempo, pero con eso comprobamos. Ustedes también lo pueden hacer. De igual ¿Esto lo traen manera, los manuales o las incluye, características de las baterías? Cuénteme. de igual manera incluye también para la batería de los teléfonos, también no, bro? ¿O no? Sí, es la misma tecnología. Sí, pues esa misma, esa misma. Esas mismas características Sí, aplican sí, para bro. todas las baterías. Sí. De pronto, unas más finas que otras y por lo tanto pues nos dan un mayor ciclaje a descarga profunda. La de litio, se usa mucho la de litio ahora porque no lo afecta tanto, pero aún así la afecta llegar a descarga profunda. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos varias tecnologías. ¿Sí? Monoblock, por ejemplo, se utiliza en los vehículos. La de litio que estábamos hablando ahorita, la de gel. Bien. Esta tecnología es muy buena, se utiliza mucho en las subestaciones, la OPZB. Suelen ser baterías de 2 voltios y son de ácido plomo. Ácido, eh, no, eso es otro electrolito. Ahí sí les estoy mintiendo. Pero es líquido, que de hecho, pues, ya casi no se utiliza. Y esta tecnología es en base a esta, pero aún mejor, la OPSZS. Entonces, ¿qué las distingue más que todo? Su electrolito o la composición de los elementos químicos. La de litio, pues, esta sí lo dice el nombre, pero por ejemplo la de gel suele ser ácido plomo, pero en gel. ¿Sí? No necesita, la diferencia o la ventaja es que no necesita reposición o mantenimiento del electrolito. Como si en las monoblock, de hecho, había que estar pendiente del nivel de la batería. En las motos, en los carros, ahora pues ya no, pero antes sí. Las OPZV, tengo entendido que también necesitan mantenimiento. Yo las he visto en sus estaciones, de hecho, le estuvimos haciendo unos mantenimientos y reposición de electrolitos.
Son muy buenas, duran mucho tiempo. La vida útil de estas baterías creo que está alrededor de los 18 o 20 años. Por eso son elegidas para subestación de potencia. Bien, muchachos, como entendieron todo y no tienen preguntas o aportes, les queda acá las preguntas. ¿Qué es una batería? Es un elemento o componente eléctrico que pasa una moto de alto cilindraje. Que es fuente de energía tipo DC. Y el efecto de generar la energía es químico. Hay efecto electromagnético, hay por flotación, por temperatura, por presión. Se puede generar energía por presión, por fuerza. Entonces, son diferentes tecnologías. De hecho, ya las estamos utilizando todas. Las integramos, creamos un solo barraje y el nuevo concepto que ojalá lo tengan en cuenta, creamos unas microgrids, unas pequeñas redes que tengan varias fuentes de generación. En el día con sol, en la noche puede ser con viento, noche y día, pues tampoco no es que se deba interrumpir. Y si tenemos alguna caída de agua, pues generar hidráulicamente. Describo el principio de funcionamiento de la batería, lo acabo de decir. ¿Cuál es? Es convertir la energía. ¿De dónde sale la energía? De una reacción química, muchachos. Ojo. Mencione cuáles son las partes de la batería. Es así, repásenla porque no se las dije. Entonces, ahí les queda esa pregunta. Bien, las baterías de plomo y ácido cubiertas nos dan 6 celdas. Ahí están una de las partes de la batería. Cada una de 2 voltios. Las sumamos, las ponemos en serie y nos da 12 voltios. Esas son las partes, por ejemplo, de la batería de plomo ácido, que es líquido, que se tocaba sacar estas tapas y reponer el líquido, si no la batería pues se secaba y se dañaba. Básicamente está compuesta de una placa negativa y una placa positiva. Bueno, el negativo está acá y el positivo acá. Como nos dice que cada celda o el conjunto de una plaquita positiva y otra plaquita negativa nos da 2 voltios, pues vamos a tener 6 celdas, ¿no? Por 6 celdas de 2 voltios. Tendríamos entonces 6 celdas de 2 voltios para sacar los 12 voltios. Sí. Las baterías de gel, lo que les decía, están selladas, esas sí no tienen ningún tornillo, ningún acceso y no hay necesidad de hacer mantenimiento con agua, ¿cómo que se llama? Agua electrolítica. Listo. Y son baterías de también, miren, de ácido plomo, los dos elementos utilizados para hacer esa reacción química. Están reguladas por una válvula porque ellas explotan, pueden explotar, hay riesgo de explosión, que de hecho es uno de los accidentes graves que tienen los autos eléctricos, ¿no? La explosión de las baterías de litio. Y son de difícil combustión o de fácil combustión y difícil apagado. Bien. Las de gel están más enfocadas a los sistemas fotovoltaicos. En el primer proyecto que tuve a cargo de sistemas fotovoltaicos para fincas y zonas rurales, las baterías eran de líquido.
muy buenas también, pero había que hacer los mantenimientos. Entonces eso dificulta bastante y se prefieren las de gel. Las AGM son un tipo de batería sellada también, de ácido plomo regulada por válvula. ¿Listo? Al igual que las de gel, están basadas en tecnología de batería plomo ácido y no precisan mantenimiento. Eh, la diferencia es la construcción. El material absorbente acá es fibra de vidrio o el material aislante que se coloca entre la placa negativa y positiva, porque debe quedar entre las dos deben quedar aisladas, porque entre positivo y negativo, entonces si quedaran pegadas las placas, sería un cortocircuito, ¿no? Los separadores de fibra de vidrio entre ambas placas, positiva y negativa. Esa es la diferencia principal con la de gel. Aunque también es de gel. Es algo confuso, pero... Y miren, el diseño son muy parecidos. Está la placa positiva acá, la placa negativa, mira, esta acá, la positiva, la negra, y entre ellas está la fibra de vidrio con el electrolito. Y se arma la reacción. El resto ya es caparazón, terminal, recipiente, compartimiento de las placas, el polo negativo, obviamente, de conexión y el positivo. Listo. La batería de litio, miren muchachos, lo mismo, una placa positiva, negativa y el electrodo o el electrolito es litio. También tiene separadores. ¿Para qué se utilizan las baterías, muchachos? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? Sí, para generación de energía, pero ¿en qué aplicaciones? Para almacenar energía, No, todos al mismo tiempo. para Es que energía. más de, más que generación, yo tengo entendido que es un acumulador. Es de almacenamiento de energía. Muy bien. Almacenamiento se llama, ahora se está utilizando mucho esta palabra, almacenamiento. Sistemas fotovoltaicos con o sin almacenamiento. Para hacer Convierte la diferenciar a las energía, baterías. convierte la energía química en energía eléctrica. Sí, sí. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Muy bien. Pues ese es el principio universal, ¿no? De la energía. Entonces, eh, ¿dónde la utilizamos? Miren, en las plantas eléctricas, diésel o a gas o como sea, necesitamos un arranque, ¿cierto? Utilizamos ahí baterías en los vehículos, en los sistemas fotovoltaicos, en las UPS. ¿Se acuerdan de las UPS? En los teléfonos. No, mejor dicho, o sea, el mundo ha cambiado mucho con ese elemento tan sencillo. ¿Listo? Ahora bien, también nos ha hecho muy dependientes porque a uno se le acaba la batería en el campo y queda incomunicado. Y bueno, también es de estar pegados a un cable, terminados pegados ahí al tomacorriente con el celular. Entonces, ojo con eso. Espero que se vaya viendo y repasando las clases. Bien. Para los sistemas de emergencia, de iluminación de emergencia, también tenemos baterías. Y ojo, a eso quería ir.
a la conexión entre ellas. Para que distingan ustedes cuando vayan a hacer una conexión, es sencillo, pero no se vayan a enredar. ¿Listo? Entonces, pilosos, si conectamos dos y con dos baterías tenemos el mismo efecto si fueran 3, 4, 5, sí. Lo mismo en serie. Entonces, con dos es el ejemplo perfecto. Y las conectamos, cada una de ellas es de 12 voltios y de 200 amperios hora. Y tratemos de elegirla de los mismos parámetros, ¿listo? Miren que el voltaje de salida sigue siendo 12 voltios. Aunque están conectadas las dos, al estar en conexión paralela o paralelo que le llamamos, el voltaje se mantiene igual, el voltaje es el mismo, pero la corriente, ¿qué pasa con la corriente de cada batería o de la carga de cada batería? Aumenta. Se suman, ¿cierto? Se suman. Y como a la final, la capacidad a la final yo tengo el cuadro de cargas, pues aumento la capacidad de la instalación. En el cuadro de cargas yo resumo cuánto me consume la iluminación, el horno, la lavadora, la nevera, y cuánto tiempo de funcionamiento la tengo. Con eso yo escojo la capacidad de la batería. Claro, si la suma me da 20 amperios de toda la instalación, pues la cantidad de tiempo que me va a funcionar esa batería o ese banco de baterías, porque ya aquí entre 12 se formaría un banco, hablamos de un banco de baterías cuando las interconectamos, pues simplemente, entonces, muchos preguntan, bueno, ¿y cuál es la capacidad o cuántas horas me aguanta ese banco de baterías? ¿O me tiene que aguantar 8 horas? Pues simplemente es dividir los 400 en 20. ¿Eso nos daría? ¿Cuánto nos da? 20 20 horas. por 20, ¿no? Daría 20 horas. Esto sería amperios. Dividido 400 en 20 nos daría 20 horas. ¿Listo? Súper fácil. Ahora, ojo en serie. ¿Qué pasa en serie? Ambas, las mismas baterías, del ejemplo anterior, pero conectadas en serie. ¿Cómo es conectadas en serie? Positivo con negativo o el final de un elemento, que en este caso estamos escogiendo el positivo, con el principio del otro elemento. Siempre, cada elemento, lavadora, motor, va a tener dos puntos. Claro, el tercero, por ejemplo, del cargador de un computador, pues será 3, que sería la tierra, pero para efectos eléctricos solamente tenemos en cuenta los 2 puntos. De cualquier elemento, de cualquier equipo, también aplica para las baterías. ¿Qué pasa con la tensión? Si cada batería es de 12 voltios, se suma, pero la corriente es la misma. A la inversa, ¿no? De la conexión en paralelo. Entonces, con que se aprendan una, y eso se los aconsejo, la otra sale por espejo, ¿listo? Por el inverso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, buenas noches. Tengo una pregunta de las baterías. No sé si se me permite Sí, hacerla. claro. Profe, tengo una pregunta, una duda. En un tiempo, o sea, en las lámparas recargables ya en una batería, tuve una experiencia de como un desacuerdo con otras personas que no se deberían descargar. Pero entonces yo les puse un ejemplo. Habían varias lámparas recargables. Las que yo descargaba, esas me trancaron harto tiempo.
y las que ellos no dejaban que se descargaran, entonces esas se dañaban, aguantaban por ahí 2 meses. Y lo mismo con las baterías de los computadores. Eh, Según eso, un computador viene programado para que cargue una batería 20 minutos. Las que no se descargaban no duraban en un país 5 minutos. ¿A qué se debe eso? ¿Si es verdad o no se debe verdad desconectarlas? Esa es mi pregunta. Eh, Bueno, ahí hay un poquito de, me estaría contradiciendo lo que tú me dices, se me estaría contradiciendo lo que vimos ahorita aquí atrás sobre la vida útil de las baterías. Estamos hablando de la vida útil, ¿no? Correcto, Esa era sí, la señor. discusión. Ujú. ¿Qué la hice? Vida útil, vida útil. Bueno, igual. ¿Qué pasa? Quizás, de pronto, por su estudio, por su experiencia, por la interacción con la instalación, usted se dio cuenta de ese efecto. Pero más ese efecto de que no duren, es que pueden estar conectadas constantemente y por eso recomiendan no dejar conectado el celular y el cargador a la red y usted lo que hacía era desconectarlas de la red, ¿no? No descargar la batería, sino desconectarla de la red, que sufriera una pequeña autodescarga o que más bien por naturaleza ella se autodescargara, ¿cierto? Es piloso porque más fácil se podían estar dañando las otras, no porque no las llevaran hasta la descarga o la descarga profunda, sino porque estaban permanentemente conectadas a la red, de pronto no tenían un dispositivo que las protegiera, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Nosotros colocamos un generador en DC, una instalación de un proyecto que yo tuve, yo creo que lo puedo explicar mejor, a un generador en DC, un pico generador, un pequeño generador hidráulico, pero a diferencia de los otros, pues salían en DC. ¿Cuánto era que salía? Bueno, salía a alimentar con 12 voltios acá. ¿Qué pasa? El agua o la manguera que le llega a esos álabes de esa pequeña turbina, pues va a golpear durante todo el día. Va a seguir dándole, dándole, dándole. Y las baterías, si no hay carga consumiendo, no pueden quedar conectadas al generador. ¿Sí? Permanentemente no, porque las dañaría, las haría explotar prácticamente. Las sobrecargaría y las haría explotar. Entonces, cuando ya llegan a la carga, le pusimos un elemento que nos detectara eso para llevar eso a unas resistencias estatóricas, se le llaman, que producen calor y que lo que hacen es consumir esa energía, o si no, nos tocaría ir a apagar o a desviar el agua, pues para hacer eso automático. De hecho, estas resistencias que producían el calor las llevamos, esa conexión la llevamos hasta los secadores de café de las fincas. Con eso secaban el café más rápido. ¿Por qué? Porque pues la gente de la casa sale, se deja de consumir energía, todo se apaga, ¿cierto? Y mientras eso no esté consumiendo energía, no es recomendable dejarlas conectadas de la fuente de energía. Entonces, pilosos porque, claro, si usted, y esa pregunta va para ¿usted las dejaba conectadas o las desconectaba o las descargaba hasta profundidad? No, yo las dejaba como eso era una bodega y Ajá. era una bodega de emergencia. Entonces, yo tenía esa contradencia, les explicaba. Y varias veces les explicaba el ejemplo. Las baterías de emergencia se debían descargar porque no trancaban harto. O sea, eso es acá en el departamento del Meta, porque acá el sistema, lo que usted nos explicaba ayer,
Entonces, yo también soy en cuenta, o sea, no por departamentos, tal vez la energía causa varios sistemas de recalentamiento. Y ya que en mayor parte, pues, inclusive hoy, tuve una experiencia, le explicaba eso. O sea, lo que yo sé lo he aprendido ya por experiencia, no por estudio. Hasta ahorita, pues, que estamos estudiando acá. Entonces, lo que poco que yo sé ha sido ya por práctica. Entonces, yo les explicaba a ellos ese tema. Y la mayor parte acá en Villavicencio hay ese problema con muchos eléctricos, pasa ese tema. De pronto por los sobrevoltajes que llegan a cargar la batería y no hay. Pero es más un efecto de la misma red o de la calidad de potencia de la red, sí, porque ellas de hecho tienen una forma de que cuando llegan a carga, sí, automáticamente se desconecta o desvían esa energía de la red a otro elemento electrónico o eléctrico en el caso de resistencias estatóricas. No debería pasar. Ahora, de hecho, se coloca mucho este elemento Breaker-Matic, de hecho es un Sí. DPS que corta los sobrevoltajes o protege el equipo ante sobrevoltajes y subvoltajes, porque eso sí, un sobrevoltaje pues es una sobrecarga para la batería y la va dañando. ¿Bien? Entonces, más es un efecto por la calidad de la energía, hasta lo que entiendo del ejemplo que me pusiste. ¿Sí? Pero ojo, y repito, baterías, si se llevan a la descarga profunda constantemente, van a durar menos. Lo recomiendo el fabricante. Y también no tiene sentido una situación de emergencia que cuando se vaya la energía encuentre las baterías de su propio equipo descargadas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? No tendría sentido que no estuvieran conectadas a la red, pero apagadas, y que cuando detectaran ausencia de tensión por la conexión de red, se prendan. Y eso pues es muy fácil con un circuito electrónico que vienen dentro del mismo equipo. Bueno, ¿entendieron lo de la conexión en serie y paralelo? Como los valores de carga y de tensión. Profe, disculpe, yo tenía una preguntita. Dime. Disculpe, profe, yo tenía yo tenía una preguntita acerca de esta última, la que tiene ahí. Es porque da 24, da igual 24, pero queda en 200 amperios hora. Entonces, como son las dos baterías de 200, no da 400. Esta no es igual que la que va en paralelo. Buena pregunta, porque nos está diciendo que no nota la diferencia. Cuando conectamos dos equipos, Eider, en paralelo quiere decir que conectamos el positivo con un cable al positivo de la otra batería y negativo con negativo. De hecho, así es que se encienden los carros. Cuando se le ha acabado la batería a un carro, debemos conectarlo de esta manera. ¿Para qué? Para que sea la misma tensión. Pero la corriente es el doble, Eider. Ojo, apréndase esta, porque la conexión en serie, ahora tengo que la corriente es la misma o la carga, pero la tensión se suma. Por la ley de Ohm, Eider, ¿listo? La corriente es igual en un circuito conexión serie, cuando yo tengo resistencias en serie, la corriente que pasa por ella es igual, es la misma. Bien. De hecho, el dibujo lo dice, pues. Pero cuando tengo dos elementos en paralelo, la corriente se divide. En este caso se suma, en el caso de las fuentes de energía, como las baterías. Sí. Pero cuando tengo dos fuentes de tensión en serie, ya la corriente no va a ser igual, sino que la tensión de cada batería, esos 12 voltios, se suman con estos 12 voltios.
Bien. No es la más recomendable, por ejemplo, para sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque yo compro 2 baterías de 200 amperios, ¿cierto? Me cuestan un chingón de plata, digo el mexicano. De litio, por ejemplo. Cada una vale como 5 millones de pesos o 3 millones. Y la potencia de la batería va a ser igual, ¿vea? Va a ser igual. Porque la potencia o la carga de esa batería o lo que me va a durar va a ser solamente 200 amperios hora. Entonces, pilas con la conexión en serie para los sistemas fotovoltaicos. De una vez vamos aprendiendo sistemas fotovoltaicos acá en estas clases. Pero la conexión en paralelo, vea, me duplica esa capacidad o esa cantidad de horas o esa autonomía, también se le llama autonomía del banco de baterías en este caso, o del par de baterías que compré. Bien, pues casi siempre para sistemas fotovoltaicos elegimos la conexión en paralelo para aumentar la cantidad de horas o de duración de ese sistema. Bien. Y llevamos, los reguladores tienen la opción de conectar 12, 24, 48 voltios algunos. O uno lo compra de acuerdo a la especificación. Bien. Lo que trato de decir acá es que la tensión y la corriente se comportan inversamente. Aquí en paralelo la tensión es igual y se suman las corrientes. Y en serie las tensiones se suman y la corriente es igual. ¿Queda claro? Ahora sí. Sí, profe, sí, ya ahora sí. Sí, por eso les hacía la advertencia al principio de que iba a ser un poco confuso. Bien. Y la última conexión, serie paralelo, muchachos. Es decir, la unión de los dos. También es muy frecuente en los bancos de batería, ya cuando tenemos 4, 6, 8, 10 y una gran cantidad de baterías, hacer conexión serie paralelo o mixta. Conectamos estas dos en serie y la conexión entre los dos juegos en paralelo. Bien. Y los mismos comportamientos. ¿Listo? Exactamente los mismos comportamientos. Vea. Entre esta y esta suman, la suma da 24, ¿cierto? Esta otra pareja, la de acá arriba, también da 24, porque ambas parejas están conectadas en serie, pero al conectarlas en paralelo, lo que se suman son las corrientes y la tensión se sigue manteniendo en 24, como se muestra. Bien. Bien, muchachos. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Yo, mi hermano, buenas noches, qué pena. Mi hermano, una pregunta. Esa agua que se ve ahí es la electrobomba, ¿cierto? Porque es que en el video ve que es la electrobomba. O es la tubería. No, pero es que ahí, por ese lado, no le entra la tubería. Para En mí el es video problemas de del electrobomba, canal, hermano. Tiene que quitarla y mandarla a anillar de nuevo. del video del canal, ¿me hablas? ¿Me repite la pregunta, por favor? Espera que me silencie. ¿Me escuchan? Y sí se le Me escucha, parece, profe, fuerte y claro. creo que él estaba haciendo la pregunta a otra persona.
No hemos hablado aquí de electrobomba, ¿cierto? Ha quedado el micrófono abierto a la persona. Nos confundió un poco. Se ve también como si el tornillo se fuera azul. Sí, era otra conversación. Bien, muchachos, entonces, cuestionario. ¿Qué es una batería? Ya lo vimos, lo saben, el elemento acumulador de energía. Mencionen 4 tipos de baterías. ¿Cuáles tenemos? La monobloc, la de gel, La la litio. AGM, la de litio, la OPVZ. Bien, ahí están todas las tecnologías. Mencione 3 aplicaciones de las baterías: arranque, acumulación o habíamos dicho otra palabra, ¿no? Almacenamiento de energía. Estas 2 últimas las van a responder ustedes. ¿Qué se obtiene conectando 2 baterías en serie? Mejor dicho, cuando conectamos 2 baterías en serie, más o menos sería así eléctricamente. Esto sería una batería y esta sería la otra batería. En las puntas, ¿qué nos va a salir? La misma tensión. La misma tensión. Voy a colocar acá. Y dos veces la corriente o el doble de la corriente. De hecho, mírenlo acá en el dibujo. Si entendieron lo que les expliqué la vez pasada, no les quedaría difícil de contestar. Y que se obtiene de beneficio, en este caso, vea que la pregunta es diferente, conectando las baterías en paralelo. O bueno, ¿por qué es mejor conectar las baterías en paralelo que conectarlas en serie? 2 baterías. Hagámoslo con el ejemplo más básico, 2 baterías. ¿Qué aumento o qué mejoro? La autonomía. La autonomía de la batería. La autonomía hace referencia a la duración. Y ¿Qué la dura? duración va relacionada con la cantidad de carga. Si yo aumento la capacidad de carga del sistema, vamos a verlo acá. Tiene que la carga se da en amperios hora. Al conectar en paralelo, yo la estoy duplicando 2 veces. En el caso de que ambas pues, sean de la misma capacidad. O sumando, pues. En cambio, en serie, miren que no. Estoy prácticamente pues invirtiendo un dinero para solamente duplicar el voltaje. Atención. Pero uno consume es amperios. Hasta que no esté conectado un equipo al toma, no se genera corriente. Por eso, importantísimo los amperios hora. Saberlos manejar, saberlos entender. Y cuando nos dicen 200 amperios hora, es la capacidad total de esa batería. Y va muy relacionado con la duración o el tiempo de autonomía que va a tener esa batería o ese juego de baterías. Ahora sí, ¿quedó claro, muchachos? No se preocupen, pregunten si no entendieron, volvemos y lo repetimos. Tenemos unos minutos, 9 y 7 minutos. Si puede repetirlo, profe, disculpe. Tanta... Tranquilos. Bien. Entonces, vean.
Apréndansela así. Cuando tengo conexión en paralelo, voy a tener la misma tensión, ¿sí? 12 voltios en este caso, porque cada batería, según la placa de características de ella, ¿sí?, me aporta 12 voltios y una carga de 200 amperios. ¿Sí? La característica de tensión y corriente o capacidad de carga de la batería se comporta en paralelo. Si yo conecto aquí otra batería, hago la conexión de otra batería, va a hacer así rapidito, en paralelo también, de 12 voltios, la misma característica, 200 amperios, aquí voy a seguir a la salida teniendo los mismos 12 voltios. Y si conecto 5, 6, 7 baterías, voy a tener los mismos 12 voltios. No voy a alterar, ¿sí?, la tensión de salida de esa conexión en paralelo. Voy a mantener el mismo voltaje, pero ¿qué pasa con la capacidad? La sumo. Entonces ya no tendría aquí 12 voltios 400, sino 12 voltios 600 amperios. Si tuviera una tercera batería, 600 amperios hora. Tiempo Si le de- coloco 4 baterías, tendría 12 voltios más 200, serían 800 amperios hora de capacidad. Entonces ya me va a durar más. Si es para la misma instalación, entonces ya no me va a durar 20 horas, sino que me va a durar 40 horas atendiendo esa instalación o la carga que maneje. O sea, profesor, la tensión se mantiene, pero La tensión se la mantiene. Si corriente usted le aumenta. coloque 1000 baterías en paralelo de 12 voltios, 200 amperios hora, la tensión van a ser 12 voltios a la salida. ¿Listo? Yo creo que esa fue la forma mejor de entender. Y si entienden eso, van a ver que la tensión y la corriente en conexión serie se comporta al revés. Ahora, sumo las tensiones. Si le colocara aquí otra en serie, ya no me daría 24, sino que me daría 12 más 24, 36, ¿cierto? Y si le coloco otra batería, una cuarta batería, entonces ya me va a dar 48 voltios. 48. Ajá. Pero ¿qué pasa con la capacidad? Van a ser los mismos 200 Sigue amperios siendo hora. la Los mismos 200 amperios hora de salida. ¿Qué pasaría entonces con la autonomía y la duración de esa conexión, de ese banco de baterías? Pues duraría lo mismo si se está haciendo cargo de la misma instalación, de la misma carga. Me va a durar los mismos 20 días. Ya no me va a durar los 40 días como si me está durando en paralelo. Por eso la pregunta lo dice, ¿cuál es el beneficio de conectar en paralelo a diferencia que conectar en serie? ¿Sí la pillaron o no? Sí, profe, Si yo ya conecto ahora sí acá, la cogimos ya. ya ahorita más o menos la estamos cogiendo, listo. Si yo conecto acá otra batería y luego conecto otra más, ya llevo 4, ¿cierto? Cada una de 12 y 200 amperios. Lo único que voy a sumar son los 12 voltios, 12 más otros 12, y aquí a la final me da. Estoy aumentando la capacidad de carga o la capacidad de duración de ese banco de baterías. De tu La capacidad de duración. conexión. No, Capacidad de carga. la capacidad de carga no la Sí, estoy aumentando porque me van a de- salir. Como solamente se está sumando la tensión y la corriente es la misma, no la estoy aumentando.
Muy bien. Creo que ahorita sí Sí, la... sí, la tensión, la tensión. Bien. ¿Para qué hacemos conexión en serie? Porque pues ustedes podrían decir, ah, bueno, ingeniero, ¿y por qué conectaron acá estas dos en serie? ¿Por qué no conectaron las 4 en paralelo? ¿Sí? Y si hubieran tenido los 800 amperios horas de capacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Por la cometida, por la tensión a la que yo quiero llegar y por la caída de tensión. Eso lo vemos en instalaciones. Entre más lejos de la cometida, entre la fuente de generación y la carga, hay una distancia, ¿sí? Esta distancia juega bastante en hacer estas conexiones. Y por la tensión del sistema y por el transformador que uno escoge. Entre menor voltaje, mayor corriente, y este cable va a tener que ser más grueso. Y va a soportar menos la caída de tensión. Entonces, yo aumento la tensión para mejorar la regulación, se le llama eso. La tensión que se manda acá, la tensión inicial, no es igual a la tensión final. En este tramo, ya, cuando ya hablamos de 50, 30, 50, 100 metros, empieza a pesar esa caída de tensión o esa diferencia entre lo que yo envío y lo que realmente llega hasta la carga. Y por eso se hace serie paralelos. Y pues la tensión de los equipos, ¿no? Bien. El regulador que recibe esta tensión, del convertidor, del inversor, configuramos entonces la serie o utilizamos la conexión serie. Solamente como para interconectar cadenas de paralelos. Como lo necesitemos. Bueno, muchachos, yo creo que ahí quedó más entendido. Si los había sentido con dudas, no fueron capaces de responder estas dos últimas preguntas. Entonces me di cuenta y ustedes pues también preguntaron y estuvo bien. No les dé miedo. Aquí se pueden equivocar cuantas veces quieran para no irla a embarrar. Y tan sencillo como darle auxilio a un carro que tenga la batería descargada. Si la conectan en serie, ustedes saben qué es lo que pasa. Aumento el voltaje y la voy a embarrar. En paralelo, voy a mantener la misma tensión. Y los carros, pues, suelen traer una batería de 12 voltios. Algunos camiones de 24, ¿listo? De equipos mineros de 48 voltios, 24, 48. Entonces, pilosos con las variables tensión y corriente o tensión y carga de la batería en conexión paralelo y serie. Eso sí se lo tienen que aprender muchos. Así como, más que el código de colores o el diámetro de los conductores y la cantidad de corriente, eso sí es fundamental que lo conozcan, que lo sepan. Así como las 5 reglas de oro para hacer trabajo sin tensión, en cualquier momento que les pregunten, ustedes sean muy seguros de la respuesta. Hacer una mala conexión de estos equipos, pues nos tiramos los equipos, son costosos. Y también arriesgamos el pellejo. Bien, dejamos hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? Ya lleva 9:16. Voy a dejar de presentar la presentación y dejar de grabar. Y ahorita les subo las 2 clases. Ya está subiendo la de ayer para los que no subieron ayer.